y me siento muy gozoso de estar aquí, que hace mucho tiempo que no estábamos. Bueno, pero aunque, aunque la pasamos bien en las casas. ¿Y por qué la pasamos bien, hermano Luis? O porque había comida. Gloria a Dios, pero lo mejor es lo que nosotros podemos, lo que nosotros pudimos, ah, ay, si me dejan terminar, se da cuenta lo que quiero decir, por favor. El estudio del sábado, y quiero hablar de ese contexto. Yo tengo que decir el texto completo. ¿A quién no, pero pregunto, ¿a quién no le gustó no comer? ¿A quién no le gustó? A mí no me gustó. ¿A usted le gustó? Claro, mi hermano, que nosotros comimos una comida espiritual, que es la comida del crecimiento. Amén. Entonces, para la próxima, deje que la persona termine de hablar el texto entero, entonces se da cuenta que es lo que quiero decir. Muchas veces, mis hermanos, pero no nos damos cuenta lo que la otra persona quiso decir. Yo quiero traer un estudio el sábado tocante a esto, lo que quiere decir la Biblia. Porque nosotros leemos y leemos muy literal. Y lo que la Biblia quiere decir no es en ese texto, ¿no? No es en este que acabamos de leer, por ejemplo, ¿no? Sino lo que dice arriba, el contexto. Ahí está la respuesta. Amén. Como, no se desespere, mi hermano Nelson, no se preocupe. Como yo le he dicho, es algo que aprendí del hermano, del mexicano. Hace mucho yo lo escucho, tremendo maestro. ¿Cómo se llama él? Cuando ustedes escuchen a Chuy Olivares, quédense ahí y sigan. Tremendo hombre de Dios explicando la palabra. Él una vez dice, y no voy a tomar mucho tiempo, es un ratito, 2 minutos. Él dice que cuando usted lee un texto, lee siquiera el capítulo con su contexto. Porque un joven se desesperó porque viviendo en Estados Unidos y ellos en México y viendo su hermano estudiante, tuvo un accidente y le mandó a decir a la mamá que en ese accidente que él tuvo se rompió una costilla, se rompió brazo y pierna y estuvo en cuidado intensivo. Él le envió esa carta a la mamá, pero ya la mamá sabía el contexto, ¿no? Pero llega el hermanito de la escuela y agarra la carta y la lee. Y cuando la lee, que vio que su hermano tuvo un accidente y que se rompió, mira, hasta el alma, él se desesperó. Y la mamá le dijo, espérate, no te desesperes. Pero ¿cómo que no me desespere, hermano? No te desespere, lee la carta completa. Y él al desesperarse, dejó la carta ahí mismo para angustiarse. Sí, lee. Y cuando él lee, pero hoy en día, ya yo me encuentro sano, ya yo puedo jugar hasta fútbol. ¿Te das cuenta, mijo? Dice, por eso yo le quiero decir a ustedes, lean el texto completo para que sepan cuál es el contexto de ese versículo, lo que quiere explicar. Y eso es lo que yo creo que el viernes voy a traer esto. Porque muchas veces se discute, porque tú leíste así, no, pero ese no, arriba está el contexto de ese versículo. Amén, y como Nelson me está botando de aquí, y los hermanos quieren también que yo me despegue de aquí, bueno, que Dios le bendiga. Nos vemos el viernes. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor por el buen humor que tiene el pastor, amén. Como decía el pastor, muy contento de estar otra vez aquí con ustedes, mis hermanos reunidos en el Señor. Estamos muy contentos en los hogares, de verdad que sí.
porque había comida y todo eso que nos encanta, ¿no? Pero esta comida es mejor, estar reunido en coinonía, como dice el Señor, que qué bonito, qué bueno estar todos juntos en armonía. Yo creo que el Señor le agrada más eso y nosotros tenemos de comelona. Amén. Y a la hermana Carmen, contento de estar con nosotros una vez más, hermana. De verdad que gozoso en el Señor, que te haga fortalecido y que nuevamente estés con nosotros. Fuerzas en el Señor. Amén. Como siempre pido, mis hermanos, vamos a orar para que nuestro Dios esté dando sabiduría, entendimiento, tanto para mí como para ustedes, que estén dispuestos a recibir esta palabra de parte del Señor. Amén. Padre eterno, gracias te damos una vez más, porque nos da la dicha, el privilegio, la oportunidad de poder abrir tu palabra, Señor, y ver lo que tú nos quieres enseñar hoy, Dios. Ya tú nos has recalcado que es un discípulo y qué tenemos que hacer, Señor, para poder caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a ver qué tú nos quieres enseñar con esta pregunta inquietante. ¿Por qué te seguimos? ¿Cuáles son las razones del por qué hemos decidido seguirte, amado Rey? Ayúdanos a entender y no ser uno más del montón, uno más de la multitud, sino uno de aquellos que ha dicho, sí, Señor, aquí estoy, úsame, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El hermano Diógenes leyó al principio Marcos 3, de 7 al 10, téngalos ahí en su Biblia, por favor. Marcos capítulo 3, del 7 al 10, es lo que estaremos mirando en estas predicaciones continuas que estamos haciendo de Marcos, ¿no? Si recuerdan, ya hemos dicho que una de las palabras que Marcos más repite en su carta, en su evangelio, en su epístola, como usted la quiera llamar, es inmediatamente. Inmediatamente es la palabra que Marcos más usa porque es como si fuera una película que le está narrando, consecutiva. No se salta nada, sino que es algo que el Señor va haciendo continuamente. Y todo el tiempo vemos a Jesús en movimiento, pasando con rapidez de una escena a otra, de una escena a otra. Es como Marcos quiere que lo veamos, al Señor haciendo aquello para lo que fue enviado por su Padre, ¿no? Y no es casualidad que Marcos quiera presentarnos a Jesucristo, ya que hemos dicho que como ese rey que se hizo siervo para dar su vida en rescate por mucho, como usted sabe, un siervo precisamente está en continuo movimiento. Uno de los animales más difíciles de cazar es un ciervo, porque solamente está corriendo. ¿Amén? Y eso hacía el Señor como siervo que era. Está totalmente en movimiento de aquí para allá, haciendo la voluntad de su Padre. Y es como nosotros tenemos que ver a nuestro Cristo. Y es como discípulos de Cristo que usted y yo tenemos que estar siempre en movimiento, nunca estancado, nunca parado, nunca estando en un solo sitio, sino ver qué el Señor quiere hacer conmigo. Inquiétese a hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante que veamos cada escena del Evangelio de Marcos como parte de una secuencia de eventos que el Señor está haciendo. No aislado, como decía el pastor al principio, no fuera de su contexto. Tienen que ir juntos para que lo podamos entender y ver la visión, porque recuerden que la carta de Marcos va dirigida a un público específico. Cada evangelio, cada epístola va dirigida a un público específico, por eso no puede perder el hilo del contexto de cada libro. Amén. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver y entender el desarrollo de la historia, porque son historias de amor en cada uno de ellos. Amén. El pasaje que leímos y predicamos con anterioridad era de los fariseos, conspirando con sus archienemigos, los herodianos. Su peor enemigo se unieron para destruir a Jesús. Y uno podría preguntarse, ¿y qué hizo que esta gente se uniera al gobierno que lo tenía oprimido, pisado, esclavizado, para destruir a Jesús que no le había hecho nada? ¿Qué cosa tan terrible hizo Cristo para que esta gente le odiara tanto? Simplemente había sanado a un hombre con la mano seca en el día de reposo. Simplemente eso, en este caso. El problema de esta gente, de los fariseos, de los religiosos de la época,
era que tenían un concepto equivocado al Dios que ni ellos servían. Y por ende, también tienen un concepto equivocado de ellos mismos. Hermanos, es importante la teología. Es importante. Teología significa el conocimiento de Dios. Usted tiene que tener un conocimiento correcto de quién es Dios, porque de ahí parte todo. Si usted tiene un concepto correcto de quién es Dios, su vida va a tener un desenvolvimiento correcto. Por ejemplo, ellos no se examinaban a la luz de la perfecta santidad de Dios. Más bien ellos se comparaban con los demás. Su estandarte no era Dios, sino los demás. En este caso eran los gentiles, los que no eran judíos, los que provenían de otras tierras, de otras tribus, de otras clases sociales. Ese era su vara de medir, no Dios. Y ellos, en vez de reconocer sus pecados y gracia y misericordia de Dios, se comparaban con los demás. Ese era su concepto sobre Dios. Ellos se creían la crema nata de la religión. Se creían en Israel que sí o sí Dios lo iba a salvar, a pesar de lo que quisieran. Ellos seguían al pie de la letra de la ley, y si alguien no hacía lo que ellos hacían, eran herejes, eran malditos, eran despreciados, porque no seguían los mismos ritos que ellos hacían. Es decir, su teología acerca de Dios era defectuosa, y en consecuencia, todo lo demás. Lo dijimos esta mañana, si usted no ama a Dios en primer lugar, todo lo demás, no importa lo que usted haga, está mal. No importa lo bueno que sea, está mal, porque Dios dijo, amadme a mí primero y luego al prójimo. Si partimos de ahí, todo iba bien, si amamos a Dios en primer lugar. Es lo mismo que vemos hoy día, mis hermanos. Espero que el pastor dé una buena enseñanza con eso del contexto, porque es importante que entendamos los contextos. Vemos en el mundo cristiano a muchas personas alejadas, muy distante del verdadero evangelio. Y esto se debe a su mala y débil comprensión de quién es Dios, de quién es Cristo, a qué vino Cristo, por qué murió Cristo, para qué vino Cristo, por qué Cristo se encarnó, por qué Él tuvo que dejar su trono, de su gloria, para venir a salvar a una humanidad que ya estaba perdida. No que se iba a perder, estaba perdida. Porque Romanos dice, por cuanto el hombre pecó, estaba destituido de la gracia de Dios y por lo tanto merecía la muerte. Para estas personas, su medida de santidad eran los demás, no Dios. Y daban un sobreénfasis a aquellas cosas que no tenían importancia en sí mismas, si Dios no estaba en primer lugar. Como vimos en el mensaje anterior, le daban más importancia a los ritos, a su liturgia, que a la misericordia y al servicio al prójimo. Vemos que este conflicto nace porque Jesús sanó al paralítico en el día de reposo. Un rito que se estableció en la ley de Moisés para que ellos guardasen el sábado para servir a Dios. Pero ellos le pusieron normas, leyes, estatutos de ellos mismos y se convirtió en una carga, se convirtió en una maldición en vez de una bendición. Jesús intentó en múltiples maneras mostrarles a ellos, a los de su época, que los ritos no estaban por encima del servicio y el amor. Nunca los ritos, ni los cultos, ni los estudios van a estar por encima que la misericordia y el servicio. ¿Se entendió eso? Pastor, hoy yo no voy a la iglesia porque me voy a quedar lavando. Pastor, hoy no voy a la iglesia porque me pidieron oración
a una persona que está en un estado terminal. Decida usted cuál es la misericordia ahí, cuál es el servicio ahí. ¿Se entendió? Marcos nos presenta una escena que en contraste es radical porque salta de una eventualidad a otra. De la controversia con los fariseos y los herodianos y las multitudes allí, ahora se ve a Jesús con una popularidad enorme de gente que le sigue de todas partes. Y en vez de estar siendo perseguido por sus enemigos, está siendo perseguido por la gente, por las multitudes. Multitudes inmensas comienzan a llegar de todas partes para verlo, aunque muchos con motivaciones incorrectas. La idea es mucha gente. ¿Qué es esa idea? Mucha gente. Amado, la fama puede traer multitudes, y sabemos que sí, pero no siempre con las razones correctas. Pregúntale a los Beatles, famosos, pero uno de los fans lo mató. Marcos 3 nos dice que Jesús está en el punto más alto de su exposición pública. No hay otro evento donde Cristo tenga más popularidad que esta. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo describe, que lo vamos a decir a continuación. Entonces la idea es, imagínense a un artista famoso que tiene millones de seguidores y se convoca para presentarse en un estadio cualquiera. Y van a venir a verlo de los 4 continentes. Imagínense el gentío que va a haber. Póngale nombre. El Papa, un actor de Hollywood muy famoso o un cantante que esté en la palestra. Van a venir de todas las partes a verlo. Hágase la idea de cuántos miles y quizás millones de personas vendrán a verlo. ¿Usted se imagina que todas esas personas a la vez lo quieran ir a abrazar, un autógrafo? La que se arma allí, hágase la idea mental. Un desorden. Eso se llamaría en el reino animal una estampida. Ahí va a morir gente a punta pala, ¿no? Entonces, a diferencia de estas personas que buscan fama, buscan gloria, buscan aplauso, Jesús no. Jesús no buscaba estas cosas. Jesús no buscaba publicidad humana. Lo demostró muchísimas veces. Él buscaba la misión de cumplir la voluntad de su Padre. La voluntad que su Padre le encomendó es la que Él vino a cumplir. Y este pasaje se nos muestra cómo el Hijo de Dios entra y hace su entrada con poder para confrontar el reino de las tinieblas, liberar a los oprimidos y traer salvación. Pero de una manera humilde, pacífica. El texto dice que Jesús se retiró del mar de Galilea con sus discípulos porque estaba siendo agobiado por las multitudes. Y dice la Biblia que hasta allí le siguieron la gente, no lo dejaban tranquilo. ¿Quién ha vivido eso que tú te quieres despedir de una persona y allí te sigue? Hasta con nuestros hijos, mis hermanos. No pasa eso. Camila, vete para allí un rato. Hermana, literal, camínate en el baño y me sigue. Literal. Y yo a veces escucho mucho silencio. Digo, Camila, ¿estás ahí? Sí, papá. Y yo, déjame estar tranquilo. Amado, Cristo estaba en esa situación de agobio con la gente. Dice Marcos que venían de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado decía del Jordán e incluso de las regiones de Tiro y de Sidón, o sea, del mundo conocido en esa época. O sea, de los 4 puntos cardinales vinieron a ver a Jesús. Recuerde que su fama se expandió por lo que él estaba haciendo. Amén. Marcos quiere que veamos la gran magnitud de lo que estaba ocurriendo en este evento en específico. Miles de personas se agolpaban alrededor a buscar a Jesús para tocarle, no era para pedir autógrafo, ni para decir, Jesús, cuéntame un cuento, cuéntame una historia. No,
era para tocarle, porque su fama se expandió, porque él sanaba, él restauraba. Y en su gran mayoría yo estoy seguro que era gente enferma, aunque estaban allí inmiscuidos los fariseos, los curiosos, los de la duda, y todos estaban ahí mezclados, todos estaban mezclados, ¿no? Su fama se extendió tanto que la multitud se convirtió en una amenaza. En una amenaza al punto que el Señor dijo, téngame aparcado ahí un Tesla por si acaso, para yo salir corriendo. En ese tiempo era una barca. Porque que esta gente ya, no. Entonces, para el Señor evitar esto, tuvo que decir a sus discípulos, no, mantengan una barca ahí lista, como decimos dominicana, cuarta ahí, para yo salir corriendo, porque que no puedo con esta gente. Porque literalmente podría morir aplastado por la gente. Y el Señor dijo, todavía no es mi tiempo, y yo no voy a morir aplastado, yo voy a morir en una cruz por los pecados de la humanidad. Y es importante aquí, mis hermanos, que Jesús no era un superhéroe para salir volando, no, ni desaparecerse ahí, no, era un humano y tenía que tomar las precauciones necesarias para él poder hacer su trabajo, para completar su ministerio. O sea que él tenía las mismas limitaciones que nosotros. Ya dije que ¿cómo se sentiría él rodeado de tantas personas, sabiendo el don que él tenía? Que él conocía lo que la gente pensaba y quería. Y él sabía que la mayoría de esa gente no venía por un Salvador, no venía por aquel que le restaura de su relación con el Padre, no. Venían por intereses temporales. Qué triste. Además de eso, había muchos que esperaban un rey. Recuerden que el contexto, Israel vivía oprimido por el gobierno romano de la época. Vivía subyugado, muchos impuestos. Según los estudiosos, más del 60% tenían que pagar. Aquí pagan un 21 y estamos al grito. Más de un 60. Que tú vendas 100 pesos y te van a quedar 60. Mire, eso es para salir corriendo. Por eso nadie quería saber de Leví. Los mismos judíos lo querían apedrear porque es que tú no cobras un 60. Tú eres ladrón igual que el gobierno. Tú no eres de nosotros. Entonces, mis hermanos, ellos querían un rey que le librara de eso. ¿Y qué más un rey que liberte y que también tenga poderes y que dé de comer y que sane? Pues el hombre, vamos a hacerlo rey. Muchos en ese grupo también estaban ahí. Amén. Así que, mis hermanos, la mayoría de las personas de la multitud no buscaba a Jesús como un Salvador. Y hoy pasa lo mismo. No estamos tan lejos de la realidad. La gente no busca a Jesús para que salve su alma, para que lo libre del pecado, para que restaure su relación con el Padre. No, lo busca por el aquí y el ahora. Señor, sáname, dame la comida, dame aquello, dame una casa. Cosas vanas. Cuando el Señor claramente dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y vivimos afanados por el pan, por el techo, por el abrigo. Cuando Dios no nos dice eso, con que tengáis sustento y abrigo, estáis contentos. Y somos tan mal agradecidos que tenemos de eso y más, y aún nos vivimos quejando. Muchas de las cosas que vemos en las Escrituras se repiten una y otra vez. Una y otra vez. Las mismas motivaciones de aquella época hoy están y a mayor escala, sin temor a equivocarme. Yo sé que en ese grupo había gente que tenía fe, porque luego lo vemos en el centurión, en la mujer del flujo de sangre, muchos hombres que estaban ahí buscando a Jesús por sanidad, porque se va su hija, y el Señor ve su fe. No está mal que usted pida por su sanidad, que usted pida por algo que usted necesita, pero su fe tiene que estar por encima de esas cosas. Amén. La gente corre aglomerada
e incluso idolatra. ¿A quiénes? Aquellos que ofrecen milagros, aquellos que ofrecen sanidades, aquellos que te ofrecen riqueza. Ven a Cristo y sus problemas se irán. Ven a Cristo que te va a salvar tu esposo, tu hija. Ven a Cristo. Cuando Cristo dijo, coge tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. Falsos profetas, falsos predicadores. Y luego le aplauden, lo idolatran, le sirven como si fueran dioses. Cuando usted y yo somos siervos de Dios. Pero ese tipo de persona no corre por Dios, sino corre por sus problemas inmediatos. Como dije, el problema no está en buscar la ayuda de Dios, porque Él dijo que Él es nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro libertador, sino que muchos se quedan solamente con el milagros, como los 10 cojos. Los 10 leprosos, perdón. Y dejan al Dios que los puede salvar. ¿Y dónde están a los otros 9 que yo salvé? Por ahí se van. Solo uno vino a dar gracias al Señor por la sanidad. No buscan a Jesús por salvación. Buscan a Jesús por el aquí y el ahora. No siguen las señales, pero no al que salva, no al Señor. Jesús no vino únicamente a sanar cuerpos, y aquí lo vemos claramente, porque si hubiese venido a sanar cuerpos y a hacer su gobierno terrenal, ahí era el momento de decir ya llegó. Ahora es, porque es el momento cúspide para decir a los romanos, fuera, llegué yo. Pero ahí, en el momento. La sanidad física es pasajera, pero la salvación es eterna. La gran pregunta que debemos hacernos usted y yo hoy, ¿qué quiero recibir de Jesús? ¿Por qué sigo yo a Jesús? Hago un paréntesis para recalcarle que ya la tendencia del Evangelio de la Prosperidad, ya todos lo sabemos, ¿no? Lo que predican cosas materiales. El Dios te va a dar, el sueño lo tenlo aquí y tal. Ya ustedes saben eso. Ahora hay una tendencia al mensaje de las emociones. Predicadores que usan la psicología humana y predican a las emociones del creyente. Manipulan a la iglesia. Porque saben que las emociones, que somos seres emocionales, apelan principalmente a ese tipo de emociones, predican buscando lágrimas, euforia y alivio momentáneo. Necesariamente y no necesariamente una transformación profunda. Personas que han sido heridas, traicionadas, se le ha muerto un pariente, un hijo, un esposo, se aprovechan de esa situación para manipularlos, para engañarlos, y siempre por el dinero. No para transformar su vida, no para que esa situación los lleve más a Cristo. No, sabemos que lo hacen para obtener algo a cambio, para que lo sigan, y si lo siguen obviamente van a dar dinero. Yo dije alguna vez que lo que le predican a las emociones nunca le faltará audiencia, y usted lo sabe que sí. Nunca le falta audiencia a aquellos que predican a las emociones, porque esto mueve multitudes. Mueve multitudes. Por eso los mensajes cristocéntricos, los mensajes que son muere tú para que Cristo reine, esos mensajes no mueven. No mueven. Además, esto es una trampa sutil del enemigo en estos tiempos. Primero trajo a gente por la vanidad y por las riquezas materiales. Y ahora lo está haciendo con esta área tan peligrosa que son las emociones. No podemos pertenecer a ese grupo de personas. Muchos confunden sentir a Dios que conocer a Dios. Muchos confunden sentir a Dios no se siente, a Dios se le cree. Porque en la Biblia usted no ve en ningún momento diciendo a Dios sentir.
es conocer la palabra que dice el pastor antes. Felipe nos dijo, yo no siento a Dios, no, muéstrame a Dios. Y el Señor dijo, conócelo. De conocer, de intimar. Así que no es lo mismo sentir a Dios que conocer a Dios. Confunden un momento de consuelo con una vida rendida a Cristo. Dios te puede consolar en un momento dado. Amén. Te puede ayudar, te puede aliviar. Y ese alivio siempre te va a conducir ¿a qué? A Cristo, a servir. La verdadera fe no se sostiene con los sentimientos. Hermano, no está, es tan implícita ahí, pero no es su sostén. Como dice el texto de Hebreo. ¿La fe es la certeza de lo que se siente? No, es de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, porque nuestro rey viene. Nuestra fe está basada en convicciones, no en emociones. Jesús no vino solo para tranquilizar nuestras cargas momentáneas, sino para salvarnos y transformarnos y hacernos partícipes de su bendito reino. A eso vino Él. Por eso la pregunto otra vez, quiero estar con Jesús, quiero su bienestar, quiero su paz, y si no estoy dispuesto a dejar que Él gobierne mi vida, lamentablemente tú no puedes seguir a Cristo. Él tiene que gobernar tu vida, no las emociones. No tu estado emocional. La gente no entiende que la misión principal de Cristo no era sanar cuerpos. No era suplir tu necesidad. Eso venía después. Sino predicar el evangelio y finalmente dar su vida en la cruz para hacer efectiva esa salvación. Si Cristo no muere en la cruz, nuestra salvación no hubiese tenido solución. Ese era el plan. Y amado amigo, la misión no ha cambiado. Lo que hemos cambiado el mensaje somos nosotros para nuestra perdición. Porque hemos añadido cosas que la Biblia no dice. Oro por esos predicadores que predican otro evangelio que no es el que Cristo dijo. Yo dije a usted al principio que todo lo que pasó aquí era algo que ya estaba profetizado. Cristo no hizo nada que su Padre no le dijo. Él dijo, la voluntad de mi Padre eso hago. Por eso oraba siempre buscando dirección del Padre. En obediencia, mostrándole obediencia a su discípulo. Dice en Isaías 42, del 1 al 4, se profetizó sobre el siervo que iba a traer justicia a las naciones y que en su nombre estarían también los gentiles. Por eso vemos gente de todas partes viniéndole a ver, no solamente de los judíos. ¿Lo ven? Ese evento estaba profetizado ya y ellos debían de saberlo, que el Mesías iba a traer como un imán a todos, judíos y no judíos, circuncisos e incircuncisos. También se profetizó en Isaías 35, del 5 al 6, que el Mesías sería un sanador poderoso. Y es lo que le responde el Señor a los discípulos de Juan el Bautista. Señor, Juan el Bautista nos ha preguntado que si tú eres el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. ¿Y qué responde el Señor? Con las Escrituras, dile lo que ustedes ven. Los cojos andan, los ciegos ven. Dile. Estaba profetizado que él va a hacer todo lo que estaba haciendo con el hombre de la mano seca, con la hija de Jairo, con todos sus milagros que ustedes saben. Eso estaba profetizado que lo iba a hacer. Así que toda esa gente que estaba ahí era por todos los milagros que Jesús había hecho ya. Los chismosos, los que estaban agradecidos, estaban todos ahí. Los críticos, wow, ¿viste lo que hizo? Tal, no, ese es Belcebú, que lo hizo por Belcebú. Y todos estaban ahí, pero eso contribuyó a que la fama siguiera creciendo. También se profetizó que él sería rechazado.
En el Salmo 118, 22 dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Oh, ahora él está arriba y ellos abajo. Yo creo que le picó eso, que ellos siendo los líderes religiosos de la época, los tuntuntún, viene Cristo de la nada y se pone arriba. Lo desecharon, él vino a ser el mejor de la época. Jesús estaba en su momento más aclamado por las personas. Es decir que todo esto que hizo nuestro Señor, mis hermanos, no fue al azar. No fue al azar. Estaba escrito por el Señor. Quiero que vean dos puntos, mis hermanos, para que usted vea que Jesús no estaba en contra de sanar, no estaba en contra de tener misericordia, no. Pero esa no era su prioridad. Su prioridad era la palabra de Dios. Dice que después de una noche entera de sanidades, una noche entera de sanidades. Y no era que Jesús ponía, pónganse todos en fila ahí, sean sanos. La palabra dice que era compasivo, misericordioso, era uno por uno. Y le hacía preguntas. Y se interesaba por ellos. Era uno por uno. Por eso vemos al Señor que se duerme en las esquinas, se duerme en la barca. Estaba cansado, era un humano. Dice, después de una noche entera de sanidades, Jesús se aparta a orar. Y la gente lo buscaba otra vez, esperando más milagros. O sea, que había mucha gente, pero el Señor dejó claro cuál era su verdadera misión: predicar el evangelio. Él sanaba con compasión, pero él no vino a sanar cuerpos que de todos modos iban a morir. Él vino a salvar almas para la eternidad. En Marcos 1:44, que ya lo vimos anteriormente, dice, Marcos capítulo 1, versículo 44 y 45, dice, y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino demuéstrate sacerdote y ofrece para tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Si Jesús hubiese querido fama, gloria, exaltación, aquí aprovecha, ve Dios a todo el mundo para que me conozcan como hacen hoy. Públicalo, súbelo, compártelo, dame like. No, Jesús no andaba atrás de estas cosas, porque Jesús sabía que esas cosas le iban a estorbar. Porque él dijo, a los pobres siempre lo tendréis, y a los enfermos también. Pero oído él, porque queremos saber más que el Señor, este que fue sanado, quería saber más que Dios, y fue lo publicó. Y dice esta escritura que después que este hombre se puso a divulgar esta sanidad, ya él no podía entrar libremente a predicar. Como dice alguien, y cambiar de posición. El que estaba, porque era un leproso que él sanó. El leproso que estaba, o sea que los leprosos los sacaban fuera de la ciudad, porque no se podían juntar en la ciudad, ¿no? Cambiar de posición. Cristo en el desierto y ahora en la ciudad. Y ahora ¿quién predica? Hermanos, hay que obedecerles. Cuando dice que no algo, no vayamos. El Señor sana al leproso y la orden que le dijo, guarda silencio. Pero el hombre desobedece y divulga, trayendo consigo a Jesús, que Jesús no pudiera ministrar libremente la palabra de Dios. Así que aquí vemos una vez más cómo la multitud mal motivada se convierte en un obstáculo para la verdadera misión de Cristo. Estamos viendo cada uno de los puntos, cada una de las características de la gente que les rodeaba a Jesucristo. Y hay muchos textos que yo puedo citar de cómo Cristo demostró que su misión principal no era ofrecer sanidades, era predicar la palabra. Voy a hacer el último. En Juan capítulo 6,
en adelante, del 14 al 27, pero es mucho, lo voy a parafrasear. En aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que venían para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse. Ya sabían, este es el rey que queremos. Respondiendo Jesús les dijo, eso más adelante, de cierto os digo que me buscáis, no porque habíais visto señales, sino porque comiste del pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Para eso ha venido Cristo, para salvarlo. Y un doctor muy famoso, Martin Lloyd-Jones, entendió esta realidad. Siendo un médico brillante, con buena reputación, llegó a pensar y dijo, yo estoy sanando personas para que sigan pecando. Escuche, un médico de alta reputación dice, yo estoy sanando gente para que siga pecando y al final se vaya al infierno. Cambió de profesión, se metió a predicador. Ahora él salva vidas, salva gente para que viva la vida eterna. Hermano, para usted llegar a esa conclusión, usted tiene que estar convencido de quién es Cristo. Donde usted llegue a lo más alto de su carrera profesional, como lo hizo también Núñez, el profesor Núñez, un médico muy reconocido en Estados Unidos, también dejó la medicina, aunque la sigue ejerciendo, pero a nivel más bajo, para predicar el evangelio, hermano. Mire, eso es gloria al Señor. Y eso es lo que Cristo quería mostrarle a ellos y a nosotros también, que la prioridad del evangelio es salvar a las personas. Usted cuando vaya a orar por un enfermo, ore por su salvación primero y que el Señor le otorgue, si es su voluntad, la sanidad o lo que usted esté pidiendo. Pero lo primero es su salvación. Mis hermanos, escuche esto y quiero que lo disciernan con cuidado porque es lo que voy a decir, si no se entiende va a sonar absurdo. Las multitudes no son necesariamente una señal de la bendición de Dios. Una iglesia llena de gente, abarrotada de gente, no es necesariamente una señal de que Dios está ahí. Y ni viceversa. Somos pocos. Tampoco es una señal de que aquí está Dios. Entonces, ¿cuál es la señal? Que se predique la palabra. Esa es la señal de que Dios está ahí. Cuando usted entra a una iglesia, que el predicador se ciñe en las escrituras y predique fielmente la palabra, Dios respalda esa iglesia. No importa si son muchos o si son pocos. Porque lo estamos viendo aquí en este relato de Cristo. Mucha gente, y más del 90%, no quería saber nada de Cristo. Hermano, ¿y cómo te afirma eso? Si vinieron gente de los 4 puntos cardinales y son muchísima gente, ¿por qué en el aposento alto solamente hay 120? ¿Quién me le explica eso? Esperad allí hasta que venga la promesa del Padre, le dijo el Señor a ellos. ¿Cuánto habían? 120. Y muchos de esos no estaban en la crucifixión, ni uno. Mujeres, ore por las mujeres. Mujeres, ¿dónde estaba esa multitud que la aclamaba, que venía por sanidad, que fueron sanados? No estaban ahí. Una multitud mal motivada puede ser de tropiezo. Estaban y seguían a Cristo por motivos equivocados. Jesús fue compasivo y sanó a muchos, pero su misión principal era predicar el evangelio de salvación, dar su vida en la cruz. Porque mis hermanos, quienes siguen a Cristo por intereses personales van a terminar decepcionados. Cristo no quiere que los sigan por los panes y los peces. Cristo no le gusta que le sigan porque usted nada más quiere sanidad y cosas materiales. Él no le interesa a esas personas. Él lo vio aquí.
Señor, te están buscando fuera otra vez la gente. Usted sabe que respondió ese Dios misericordioso: vámonos de aquí. Soy un dominicano, me largo, estoy cansado de esta gente, allí tengo que predicar. Textualmente, esas son las palabras de Cristo cuando le dijeron a los discípulos: te están buscando la gente fuera por sanidad. Esa gente no me interesa, allí me van a escuchar. Estos no. Por eso cuando él dijo esas palabras: ustedes me buscan por los panes y los peces, todos se fueron. Todos se fueron porque le picó. Le dolió que Cristo le dijera eso. Por eso cuando la palabra se predica fielmente, la gente se para y se va. Aquí no me gusta, aquí no está Dios, aquí no está el Espíritu Santo. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dice, que es contraproducente que te predique las Escrituras y tú estés buscando emociones, cuando el Evangelio no es emoción. Gloria al Señor. La verdadera fe busca a Cristo por quien es, no por lo que me pueda dar. Yo busco a Cristo porque Él me da paz, tranquilidad, amor, consuelo, perdón, salvación. Las demás cosas sí me las quiera que me la dé, si no, no. Pero mi fe no puede estar puesta en Cristo por lo que me pueda dar. Así que Cristo realizó todo esto a la multitud para cumplir lo que su Padre le había ordenado desde la eternidad. Primero, para confirmar que Él era el Mesías prometido. Segundo, para anunciar el reino de Dios había llegado. Para mostrar compasión y amor. Y para confirmar su autoridad sobre el pecado y sanar y sobre los demonios. Todo lo cumplió. Todo. Una pregunta que suele surgir, entonces, si las profecías pasaron y los milagros de Jesús cesaron en su ministerio terrenal, ¿de qué manera Dios sigue operando hoy día? Si tú acabas de decir que muchas de esas cosas ya se acabaron o pasan eventualmente, ¿qué pasa, mi hermano, entonces? La Biblia lo dice en Hebreos 13:8. Que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, Dios no varía. Pero Él obra conforme a su voluntad. Y conforme a sus propósitos, como dice Pablo, su propósito en gloria. Lo que pasa es que ese tipo de obras, que como Dios obra hoy, no nos gusta. La Biblia nos muestra varias formas de cómo el poder de Dios sigue actuando en los creyentes de una manera más impactante que antes. Sí, más impactante de antes. Antes se salvaron miles, hoy millones. ¿Es mayor? Porque Él dijo: mayores cosas haréis en mi nombre. ¿Ven? ¿Lo ven ahí? Mayores cosas ustedes harán en mi nombre. Ahora yo pregunto, ¿cuál era la prioridad de Cristo? ¿Sanar o salvar? Respóndame a alguien. No estudie, pero respóndame a alguien. Entonces, la prioridad no es sanar, es salvar. Antes se salvaban miles, hoy millones. Y hoy el cristianismo, discípulo de Cristo, salva a través de la palabra de Dios a millones de creyentes. No, que la Biblia dice, mira, que en su nombre haremos cosas mayores, sí, pero salvar las almas primero. Predicar el evangelio primero. Las otras cosas ya Él hará conforme a su misericordia y a sus propósitos. El poder de Dios se sigue manifestando en la salvación, porque para eso murió Cristo, para salvarnos. El mayor milagro que usted y yo podemos ver no es un milagro físico, es un milagro espiritual, un nuevo nacimiento de una persona que ha sido mala, rebelde, desobediente. ¿Quién cambia eso a través de dinero, de terapia, de medicina? Nadie cambia eso, mis hermanos. Usted va a la farmacia, mira que yo soy muy egoísta, dame 3 pastillas. No, no existe eso. Es que soy muy egocéntrico, dame ahí un paracetamol de eso. No existe eso. Eso lo hace Dios, mis hermanos, trae su palabra.
Por eso que el evangelio, como dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar a todo aquel que cree. El poder de Dios antes, en su gran mayoría, sanaba cuerpos. Ahora se ve principalmente como Dios obra en los corazones de las personas, como da vida a los muertos espirituales. Ese salmo me encanta. Salmo 19:7. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mis hermanos, la ley de Dios es perfecta, su palabra es perfecta, ya no falla, y convierte, cambia, pone un corazón de carne donde hay uno de piedra en el ser humano. Y usted y yo hemos experimentado ese poder. Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder que ha obrado en usted y en mí, y lo puede hacer y lo sigue haciendo cada día. Así que el poder de Dios se ve en la predicación fielmente del Evangelio. El Evangelio y el mensaje de Cristo sigue siendo el mismo. No ha cambiado y no cambiará porque Él lo dijo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 4, de 4 al 5. El capítulo no lo puse, pero se lo voy a leer. Mire que le encarga Pablo a Timoteo que haga con la palabra, con el ministerio que él lo dejó. Te encargo solemnemente delante de Dios. ¿Usted sabe qué significa solemnemente? Solemnemente, cuando usted va a un funeral, reverencia, mi hermano. ¿Quién se pone a hablar tontería y a coger teléfono cuando está en un funeral? Pues en una boda ya la gente es más irrespetuosa, pero en un funeral la gente un poquito más, ¿no? Dice, te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, para los que dicen que solamente un solo, que juzga a los vivos y a los muertos por su manifestación en su reino, que sane gente, que le hable a las emociones. No, Pablo le dice que prediques la palabra a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán ¿qué? La sana doctrina. Y sana doctrina no es ropa. Sana doctrina no es liturgia. Sana doctrina es fielmente las escrituras de Dios, obedecerla. Dice que tendrán comezón de oído y acumularán para sí mismos maestros conforme a sus deseos. Eso es lo que usted tenemos que hacer y yo. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Predicar la palabra fielmente. Y el Señor hará el resto. Termino con esto. Amados, el Evangelio no se trata de vivir una vida cómoda, sin problemas, ni enfermedades. Jesús nunca prometió eso. Y quien le predique eso es falso. Cristo nunca nos llamó a caminar por un camino de rosas. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, le pedí al Señor, mis hermanos, que cuando estuviera predicando me llegara a la mente esto. Y me lo trajo. Tome su cruz. Y lo iba a hacer, pero se me olvidó la parte artesanal, que era hacer algunos crucifijos así de mentira. Y le iba a dar a cada uno. Imagínense que yo le di a ustedes cada uno un crucifijo de papel y usted se lo puso en su cuello. Y usted va a seguir a Jesús porque tiene su cruz. Muchos creen que se ponen su cruz aquí y ya andan con Cristo y ya son salvos, no tienen que hacer más nada. No, mis hermanos, no es literal. Es como dijimos antes, negarse a sí mismo, soportar lo que le va a venir por reconocer a Cristo. El llamado de Jesús es a morir al yo, al deleite de este mundo, a la fama, a la popularidad y a una vida egocéntrica que es la que nos ata y no nos permite parecernos a Cristo.
Lo que usted y yo necesitamos no es un terapeuta, ni un médico, ni un sanador físico. Lo que necesitamos es a alguien que resuelva el problema más grande que tiene la humanidad: la justicia de Dios, ofendida por nuestros pecados, y solo Cristo la puede pagar. Solo Cristo la pudo resolver. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Solo Él nos lleva al Padre, solo Él pagó la culpa, solo Él puede satisfacer lo que el Padre demandaba. Por eso debemos preguntarnos hoy: ¿qué realmente nos trajo a Jesús? ¿Por qué seguimos al Maestro? Si no buscamos a Jesús por vida eterna, por salvación de nuestros pecados, por perdón de nuestros pecados, estamos mal. Estamos mal. Y cada vez que usted vea la transformación de una persona, ahí está hablando el Evangelio. El poder de Dios aún puede obrar en milagros según su voluntad, siempre en su santa y bendita voluntad. Pongámonos de pie, mis hermanos. A la luz de lo que hemos visto hoy, mis hermanos, ¿somos de aquellos que persiguen a Cristo? ¿De aquellos que le puede tumbar su chiringuito, su mercado, su negocio? ¿Somos de ese grupo de personas que seguían a Jesucristo por vanidades, intereses, sanidades? ¿O somos ese pequeño grupito de fe que seguía a Cristo por un Salvador? No hay cuarto grupo, solo hay tres. Lo que pasa es que en algunos grupos se extiende más porque hay más descripciones de las personas. Pero solo hay tres grupos: los que van en contra, los que lo buscan por motivaciones incorrectas y por lo que realmente lo buscan por una fe genuina. Si alguien dice: yo sigo a Cristo por fe, tiene que cuestionarse cuáles son sus motivaciones reales y pedir al Señor que le ayude a alinear esas motivaciones a su voluntad y que le permita parecerse a Él cada día más. Padre, te doy gracias porque eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias. Yo te alabo, Dios, porque eres bueno y porque eres fiel, y nos ha dado una oportunidad más de escuchar tu santo y bendito evangelio. Señor, algún día fuimos unos de esas multitudes. Estuvimos ahí dentro, Señor, buscando no sabe qué cosa, Padre. Pero tú has tenido misericordia, Señor, y nos ha elegido, nos ha sacado, Señor, de ese grupo de personas que buscaba solamente cosas vanas. Y nos ha abierto los ojos espirituales, Señor, para que te busquemos a ti como único y suficiente Salvador de nuestras vidas, lo que realmente vale en este mundo. Yo te ruego, Padre, por la vida de los hermanos que están aquí y por los que aún no han decidido, Señor, seguirte, que tú abras sus ojos espirituales y puedan ver la gravedad de su situación, Señor, que necesitan un Salvador, y ese eres tú. Y tú estás todavía, Señor, esperando que ellos vengan a ti y que reconozcan su pecaminosidad y decidan seguirte, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor, si lo hemos estado haciendo mal, Padre. Reconocemos nuestra falta ante ti, Dios, y rogamos que tú nos ayudes cada día a parecernos más a ti. Un discípulo fiel que sigue a su maestro y quiere vivir como su maestro. Te lo pido y te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga y gracias por su tiempo. Dios te bendiga, mi hermano. Tanto el estudio bíblico